Bueno, entonces vamos a seguir con la otra tarea. La otra tarea se titula Un fenómeno natural y de igual manera aquí en la mochila puedes descargar el archivo. Le das aquí clic en abrir una ventana nueva, se ve el archivo y lo descargas. Aquí está el botón para descargar. Y si no quieres usarlo, o sea, esto es un archivo que yo les comparto para que ustedes se apoyen, pero si no te dejan usarlo, no lo uses. Si tú quieres hacer el tuyo, haz el tuyo, ¿sí? No te sientas obligado, obligada a, a usar ese archivo si no te gusta tampoco. Es que yo sea una gran diseñadora de, de, de archivos, ¿verdad? Luego me quedan un poco chuequitos. Bueno, la actividad 4, un fenómeno natural. Y como te había yo anticipado, se va a hablar de un fenómeno natural, en este caso de los huracanes, desde diferentes perspectivas. Ahora voy a abrir el documento. Aquí está. Tienes que analizar estas fuentes de información, que son las que están en la primera columna, que son 1, 2, 3, 4, 5, son 5 fuentes diferentes. Tienes que revisarlas y analizarlas y contestar las siguientes preguntas, pero vamos por partes. Tienes que revisar las fuentes y para ello solamente bueno, en la plataforma das clic sobre los títulos de los documentos y se van abriendo en una página nueva, ¿no? Entonces yo ahorita los voy a abrir y los vamos a ir revisando. Ahora fíjate, aplica las estrategias de lectura que tú ya conoces. No te agobies porque digas, híjoles, son 5 textos, los tengo que leer los 5. Bueno, lo ideal es que sí, que tengas el tiempo de leerlos y analizar su contenido, pero no es, vamos a ponerlo así, no es 100% obligatorio. Tú puedes realizar una estrategia de lectura rápida, como ya hemos visto, leer los títulos, los subtítulos, ver las imágenes, ver las tablas que se presenten, rápidamente ver la información sin tener que pues ir párrafo por párrafo. Todos los elementos que rodean a un texto nos sirven para comprenderlo mejor. No precisamente tengo que estar leyendo párrafo por párrafo, palabra por palabra, si en ese momento no lo puedo hacer. ¿Ok? Entonces, apóyate de la lectura rápida. Revisa todos los títulos, subtítulos, imágenes, bibliografía y palabras que tú veas que se resaltan y que son interesantes. Muy bien, entonces el primer texto es La ciencia que precede a la tormenta, que está en la revista Como ves. El siguiente texto es un cuento, ya te adelanto yo esa información, de Juan Rulfo, que es un escritor mexicano muy importante, que se titula Es que somos muy pobres, que es un cuento que muchas veces ya lo hemos leído, entonces no sé si ya lo conozcas. Es un cuento bastante cortito y trata a grandes rasgos de un niño que pues está afectado su familia por una lluvia muy fuerte o pues puede ser que hasta sea un huracán y daña su casa, este fenómeno natural. Y bueno, pues a su familia le pasan varias cosas ahí pues tristes, ¿verdad? Desagradables porque pues imagínate todo lo que pasa cuando hay una lluvia muy fuerte, eh, todo lo que pasa cuando, como dice el título, somos muy pobres y qué le puede pasar a nuestra casa cuando nos agarra una lluvia torrencial. Bueno, la otra lectura es de la NASA y se titula Cómo se forman los huracanes y habla de los huracanes de una manera muy sencilla porque es como para un material de divulgación pues para un nivel igual de preparatoria, ¿verdad? Un nivel básico, no tan especializado. Entonces nos ofrece tablas, nos ofrece imágenes sobre cómo se van formando los huracanes.
El siguiente texto es 15 curiosidades sobre los huracanes y nos ofrece datos muy sencillos, muy breves sobre estos fenómenos naturales. Con frases breves e imágenes muy ilustrativas, nos habla de este tema. Y el siguiente texto es de la revista Arqueología, que es una revista especializada pues en el tema de la arqueología, de, como te había dicho, de la evolución de las comunidades humanas, y habla de los desastres en perspectiva histórica. Es decir, aquí analiza igual los fenómenos naturales, en este caso los huracanes, pero desde el punto de vista de la historia. ¿Cómo será esto? Pues igual, si nos interesa, lo podemos leer pues con las ideas, la lectura rápida, leer los títulos, los subtítulos, revisar las imágenes. Aquí hay varias imágenes, pero no sé si todas tengan que ver con el tema. Ah, sí, mira, aquí dice Dios de la helada y el castigo, que es Iztlaoluiki Ixquimil, como Dios patrono de Tonalpohualli o calendario ritual mexicano. Dios de la helada y el castigo. Tenían un dios de la helada, quiere decir que les iba feo en el clima a veces. Bueno, y entonces, ¿cómo se documentaban estos fenómenos naturales? De eso nos habla este texto. Muy bien. Una vez que ya revisaste los 5 textos de manera rápida o de manera analítica, ahí te lo dejo a tu discreción, al tiempo que tú tengas, puedes ir contestando la tabla. Eh, te preguntan en esta tabla qué tipo de texto es, qué se dice del tema, cuál es la postura del autor, qué tipo de ciencia se aborda en este texto y justifica la ciencia que dijiste que se aborda. Entonces, nos vamos a apoyar del recurso de las ciencias fácticas que ya revisamos hace rato, el azul, y del recurso tipos de texto que también está en la mochila y en el cual no voy a abundar porque yo me acuerdo que en el módulo 2 todos nosotros vimos el tema de los tipos de texto y en una tarea anterior también lo vimos. Entonces, quiero suponer que ya todos conocemos este recurso y pues lo recordamos, aunque no nos lo sepamos de memoria. Ya sabemos que hay varios tipos de textos. Hay textos científicos, hay textos literarios, periodísticos, ¿verdad? Y dentro de los científicos o académicos hay artículos de opinión, ensayos, monografías. Dentro de los literarios hay cuentos, novelas, leyendas, poesías. Y dentro de los periodísticos hay noticias y reportajes o artículos de opinión. Entonces, con base en esta información, esto, te digo, también ya se vio desde el módulo 2, entonces por eso no considero que me tenga que profundizar en ello. Vas a ir contestando. ¿Qué tipo de texto es? Por ejemplo, el texto, no sé si ahorita te acuerdes bien de lo que revisamos. ¿Qué tipo de texto es ese de la ciencia que precede a la tormenta, que es el artículo de la revista Cómo ves? ¿Y qué tipo de texto es el de Es que somos muy pobres, que es el de Juan Rulfo? A ver si me puedes ayudar con esa información. Y luego, ¿qué dice cada uno de los textos del tema? ¿Cuál es el tema? Los huracanes, como ya te adelanté. ¿Qué dice de los huracanes cada uno de los textos? Y yo te recomiendo que no copies y pegues, sino que redactes con tus propias palabras en unas frases breves, ¿no? Por ejemplo, es que somos muy pobres. Habla de los huracanes, habla de cómo afectó una lluvia torrencial a, etcétera, etcétera. No te voy a dar la respuesta. Tú tendrás que completar. A ver, voy a ver si me están compartiendo qué tipo de textos son los primeros
científico y narrativo. Exacto. El texto de La ciencia que precede a la tormenta es un texto científico y el texto de Es que somos muy pobres es un texto narrativo porque me cuenta una historia, exactamente. ¿Y qué se dice del tema de los huracanes? Ya cada quien contestará de acuerdo con lo que haya comprendido. Traten de redactar un párrafo de unas, pues no sé, unas 3 o 5 líneas, dado que aquí la columna es muy breve, ¿no? Muy estrecha, perdón. Muy bien. ¿Cuál es la postura del autor? Es decir, ¿qué piensa el autor sobre el tema de los huracanes? Tienes que, pues, identificar el autor. En el caso del primer texto, el autor es Guillermo Cárdenas, escribe sobre los pronósticos meteorológicos, se sustentan en modelos computacionales, etcétera, etcétera. Dice varias ideas. Una vez que ya has terminado de leer, de acuerdo con lo que entendiste, ¿qué opina el autor del tema de los huracanes? ¿Qué opina? Y ya contestarás. En el texto de Juan Rulfo es el autor. Juan Rulfo no es el protagonista de la historia, ¿eh? Él inventó ese cuento y aún así se puede intuir lo que él opina del tema de los huracanes o del tema de las lluvias torrenciales. Entonces, el autor, sí se está viendo el documento, ¿verdad? El autor opina que las lluvias torrenciales son perjudiciales, para, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Qué tipo de ciencia se aborda en el texto? ¿Formal, natural o social? Y ya de igual manera, con lo que ya vimos de las ciencias fácticas formales, de las ciencias naturales, eh, qué tipo de ciencia se aborda? Por ejemplo, en el de ciencia que precede a la tormenta, pues de acuerdo con lo que ya leímos, podemos llegar a la conclusión de que se aborda una ciencia natural. Y en el texto de Es que somos muy pobres, pues podemos ver que se aborda también lo natural, pero también un poco de ciencia social. Y aquí pues es fácil porque nada más tienes que poner natural o social o formal, pero en la última tienes que explicar por qué. Entonces, en ciencia que precede a la tormenta decimos que lo aborda desde las ciencias naturales y vamos a decir que porque habla de la meteorología. Meteorología. Y eso lo deduzco rápidamente por la primera línea de la, de la lectura, ni siquiera me tengo que ir tan lejos. Entonces, por eso es importante poner atención a lo que uno va leyendo, a lo que uno elige leer. Los pronósticos meteorológicos se sustentan en modelos computacionales y pronósticos numéricos basados en ecuaciones. Entonces, ya me habló de la meteorología, por lo tanto, me está hablando de ciencias naturales. Y así tendremos que contestar para cada uno de los 5 textos. No sé si aquí tengan ustedes alguna duda, sino para seguir avanzando en la tarea. Voy a revisar las preguntas. Muy bien, entonces en lo que veo si me escriben alguna duda o no con respecto a este paso, voy a seguir adelante. En el paso 2, indica si las 5 fuentes son confiables o no y por qué. Muy bien, para que las fuentes sean confiables, tenemos que tomar en cuenta ciertas características que también, por favor, están compartidas esas características en un documento muy útil en la mochila. Déjame reviso esa información. Déjame la pongo ahorita en la pantalla. Permíteme.
Voy a compartirlo aquí contigo rápidamente para que podamos seguir contestando esta parte de la tarea. Entonces, estamos en la mochila y tenemos la fuente es confiable, tenemos este recurso que yo les compartí. Si cumple con estas características, es confiable. Tiene un autor especialista en la materia, es de una institución pública o reconocida, tiene información verificable y real, los enlaces funcionan y es actual. Esas son las principales. Actual quiere decir del 2019, 18, 17, 16, 15, 14. Antes de esa fecha ya no está tan actualizada. La ciencia pues se basa en datos actuales, pero actuales pues muy actuales. 5 años es actual y más de 5 años ya no es actual. Bueno, entonces, para que una fuente sea confiable debe de tener un autor o especialista en la materia, institución pública que respalde la información, información verificable o real, que funcionen los enlaces si es que comparte enlaces y que sea información actual. Aquí en este documento que viene aquí hay más, un poquito más de información al respecto, pero te la resumí en estas 5 características. Entonces te vas a ir dando cuenta si, si cada una de las fuentes que revisaste, es decir, de las lecturas que revisaste, cumplen con esas características. Por ejemplo, en Ciencia que precede a la tormenta, aquí lo puedes hacer de manera general o texto por texto. Yo voy a ver si lo puedo. Bueno, voy a dar el ejemplo por texto. Entonces, la ciencia que precede a la tormenta. ¿Es una fuente confiable? Sí, es una fuente confiable porque tiene un autor, está respaldada por UNAM, da datos de investigaciones, da datos verificables y los enlaces que comparte funcionan y es información bastante reciente, a ver si es cierto, porque ya ni me acuerdo qué fecha tiene ese documento, ¿eh? ¿Qué tal que estoy inventando? Es del año... si me voy al índice, es el año 2014, apenitas alcanzó a ser información actual. En el 2014 todavía alcanzó ese estatus de actual. Muy bien. Entonces, van a tener ustedes que ir completando esa información. Es confiable porque tiene autor, está respaldada por la UNAM, presenta información de investigaciones científicas y es información actual. Y así pueden ir texto por texto. Ajá. O decir, por ejemplo, la ciencia que precede a la tormenta y los desastres de perspectiva histórica son confiables, pero confiables porque son tal y tal y tal y tal. Y 15 interesantes curiosidades no es confiable porque tal y tal y tal. ¿Sí? Lo puedes hacer así, texto por texto o de manera general. ¿Ok? Paso 3. Contesta la siguiente pregunta. Los diferentes tipos de ciencias, a pesar de tener diferentes objetos de estudio, ¿tienen algo en común? Y esta ya es más como una reflexión personal, ¿no? Después de haber escuchado toda esta explicación de las ciencias y haber analizado las ciencias en las dos tareas, ¿tienen algo en común todas esas ciencias o no? Cada una se dedica a lo suyo y no le importa lo que hagan los demás. Vas a aquí escribir tu respuesta. Entonces, como te piden tu opinión, pues escribe eso. Yo opino que las ciencias sí tienen en común, no tienen en común, perdón, porque tal, ¿sí? En un párrafo de unas 3 a 5 líneas bien redactado.
porque además en el párrafo, en el paso 4 me pide un texto de media cuartilla, de 10 a 15 líneas, donde respondas la pregunta: ¿cuáles son las consecuencias de las tormentas y huracanes en el ecosistema? Bueno, y esta información, ya después de que tú hayas revisado la información de las 5 lecturas, vas a tener una idea de cuáles son las consecuencias de los huracanes. Aunque, pues evidentemente, de acuerdo con tu propia experiencia, seguramente algunos de ustedes vivirán en algún lugar que haya padecido un huracán o una tormenta y sabrán cuáles son los daños que deja en el ecosistema, no se los tienen que contar, ustedes los han observado. Entonces, eh, puedes empezar tu párrafo así. Las consecuencias que deja, consecuencias que deja un huracán o una tormenta en el ecosistema son que, no sé, a veces causan inundación. Por ejemplo, las tormentas aquí en la Ciudad de México, inundación asegurada en algunos puntos de la ciudad. Ocasiona también que algunos sembradíos se echen a perder, ¿no? Por el exceso de agua, pues les daña, mata a la siembra, etcétera. Cada quien lo podrá contestar desde su perspectiva y desde lo que comprendió de las lecturas. Aquí dice en un texto de media cuartilla, de 10 a 15 líneas. Y te recomiendo, te pido, te exhorto a que toda esta información que vas a escribir la escribas tú con tus propias palabras, con tus deditos moviéndose en el teclado, ¿ok? Que empieces tus párrafos con mayúscula y los termines con punto. Eso es muy importante. Que te fijes que las palabras estén completas, estén bien redactadas las frases, que se entienda. Si quieres, es un consejo que yo te doy, eso yo lo aplico siempre que hago algo escrito. Escribo, cierro el documento, lo guardo, me voy a dar una vuelta, hago otra cosa, o me espero al siguiente día y lo vuelvo a revisar. Y una vez que lo vuelvo a revisar, ya me di cuenta que le faltó aquí una letra, un acento, un puntito, se lo pongo y ya después ya la puedo enviar. ¿Ok? Es muy importante que tus tareas tengan un formato adecuado, una buena ortografía. Eso te da mucho más formalidad a las tareas que entregas y bueno, pues evidentemente demuestra que estás ejercitando la escritura consciente y pues cada vez que tú haces una corrección a tu texto o que revisas que esté bien escrito, bien formulado, bien hecho el documento, pues vas también mejorando muchas estrategias tuyas de análisis, de revisión, de ortografía. Nada es en vano de lo que tú hagas, ¿ok? Coméntame si tienes alguna duda en este momento. Voy a regresar a la mochila. A ver, vamos a ver. Hola maestra, buenas noches. Soy Magdalena de otro grupo. ¿En dónde puedo ver la mochila? Los que no son de mi grupo, está en la descripción del video, los manda a mi grupo de Face y de ahí en el grupo de Face ustedes ya pueden ver la, la mochila. ¿Ok? Voy a darles permiso de estar en el grupo de Face. Y los que sí son de mi grupo de prepa en línea, que ahorita voy a decirles cuál es mi grupo, se me olvida. El grupo M3C6G18-318, los que son de mi grupo del campus 6, a ustedes en la sección de avisos les he compartido la mochila o si no, también en su mensajero de la plataforma. Yo les he pedido que lo revisen, les he mandado varios mensajes, en algunos de esos mensajes está la mochila, tiene un dibujito de una mochila, ¿ok?
Bueno, entonces sigo viendo tus preguntas, permítame. Ya me perdí aquí entre toda esta. A ver. Buenas noches, compañeras. La mochila está en avisos, dice Antonia. Exacto, Antonia. Eh, en mi grupo no tenemos ese recurso. Exacto, porque esto es exclusivo, ¿eh? Esto es exclusivo, solo unos pocos profesores tenemos esta mochila porque nosotros la hemos diseñado, ¿sí? Y bueno, yo fui, digo, no es por presumir, pero yo inventé eso de la mochila y los recursos y algunos maestros lo retoman, otros ni siquiera saben que existe. Esto es exclusivo. Si estás aquí es porque eres VIP. Está en el portal de mi comunidad, ahí Antonia te está explicando dónde está la sección avisos, que también ya desde el módulo propedéutico ya se debe de saber dónde está esa información. No voy a compartir la mochila por correo porque, pues, no, más bien, ustedes deben de seguir el paso de inscribirse al grupo de Face y de ahí a buscar la mochila en el grupo de Face. Ya entré y no la vi, pues hay que buscarle porque ahí dice mochila y ya ahí ves. Las facilitadoras pasadas no nos hablaban de eso. Exacto, te digo, aquí es VIP. Aquí los que están en esta sesión tienen ese recurso que es exclusivo. Es como si fuera una mochila de, de Kipling, o sea, de esas que están caras. Esa es la mochila que yo te comparto. Sí, en el grupo yo les tengo que confirmar. Lo que pasa es que luego se meten de otros grupos que no son de prepa en línea y es un desastre. Entonces, por eso les hago unas preguntas. ¿Cómo acceder a la mochila? En la descripción del video, es decir, abajito del video, dice, en el grupo de Face podrás obtener los archivos y materiales de apoyo. Y hay un link, ahí dale clic y ahí vas a poder acceder a la mochila. ¿Ok? Coméntenme si tienen alguna otra duda, si no, ya vamos cerrando. Si tienen alguna duda que surja a lo largo de los días, que ustedes digan, híjoles, esta duda me acaba de surgir, no la tenía en ese momento que fue la sesión síncrona, entonces, pues con toda confianza, escríbanme un comentario en el video de YouTube o en el grupo de Face, ya que van a estar inscritos, o si eres alumno de mi grupo en la plataforma y yo con mucho gusto te contesto tu duda. ¿Ok? Eh, con respecto a las tareas de esta semana. ¿Ok? Y si ya no hay ninguna duda sobre lo que revisamos el día de hoy, bueno, pues ya sería todo por esta noche. Te agradezco mucho que hayas permanecido aquí y nos vemos la siguiente semana, el martes a las 8 de la noche, para que puedan estar más personas presentes. Y si no puedes estar en vivo, no te preocupes, lo puedes ver en cualquier otro momento de la semana. Solamente acuérdate de darle clic a la campanita, suscribirte, darle clic a la campanita para que te llegue una notificación de que ya empezó la sesión síncrona. Nos alcances o la veas después. Te mando un gran saludo, un gran abrazo, que la pases muy bien en la semana y que te vaya muy bien en las tareas que de acuerdo con mi perspectiva están bien fáciles. Entonces nos vemos pronto. Que te vaya muy bien. Bye.